entrar a la reflexión importante del texto. Ya se ha dicho, el texto tiene una parte biográfica que es importante y es interesantísima. En realidad la vida del doctor Sánchez Vázquez resulta apasionante por sí misma, ¿sí? El exilio, por supuesto, en México, las condiciones del exilio. El mismo doctor Sánchez Vázquez decía de la primera parte de su vida que ser un intelectual no es nada fácil, y menos un intelectual marxista, ¿no? Entonces su vida en sí resulta apasionante, la vida del doctor Echeverría, que llega a Alemania buscando el pensamiento de Martin Heidegger y que después deriva en una cosa muy diferente. Sin embargo, insisto, creo que eso es solo una parte del texto. El texto tiene otra virtud que tiene que ver con la vasta bibliografía. En pocas ocasiones efectivamente tiene este asunto que resultará de una metodología así de escuela alemana quizá, ¿no? En donde sí hay un aparato crítico muy desarrollado, muy importante, así que cualquiera que se quiera acercar a la obra de estos dos autores tendrá en esto una guía importante. Y además creo que Estefan leyó todo lo que ha escrito Sánchez Vázquez, no todo lo que ha escrito Bolívar, no se le escapó nada absolutamente, y entonces ahí hay posibilidades de encontrar, ¿no?, muchísimas cosas. Pero lo que más me interesa es, en todo caso, la metodología a seguir. La obra de Sánchez Vázquez efectivamente es muy vasta. Ya se dijo aquí que quizá le faltó trabajar la parte estética y que eso le hubiera dado quizá un giro distinto al texto. Yo no quiero dar nada por presupuesto, no quiero dar por presupuesto que se conoce la obra del doctor Sánchez Vázquez, y por eso quiero decir que sí. El doctor Sánchez Vázquez tiene un análisis muy importante respecto a la posibilidad de hacer una estética desde una perspectiva materialista, y hace unas cosas muy importantes, no solo respecto a ciertos autores claves. Va a tener ensayos verdaderamente hermosos sobre literatura, ¿no?, sobre filosofía, pero eso es una parte de su obra. La otra parte de su obra efectivamente está relacionada, y donde estará el centro, con su famosísimo texto La filosofía de la praxis, que es producto de su tesis doctoral. Es un texto en el que la primera mitad está dedicada a este asunto del desarrollo del concepto de praxis desde el mundo griego antiguo, ¿no?, hasta la obra del propio Marx, y en particular las tesis sobre Feuerbach y la obra del joven Marx. Y la siguiente parte de este texto, que es el centro de la obra de Sánchez Vázquez, va a ser lo que él comprende como una filosofía de la praxis. Y aquí lo que resulta interesante, lo que resulta innovador, quizá para nosotros hoy ya no tanto, pero que en la época sí indudablemente lo fue, sobre todo porque fue ajeno a los desarrollos semejantes que hubieron, por ejemplo, el grupo yugoslavo Praxis o la propia filosofía de la praxis de Gramsci. Lo que va a hacer Sánchez Vázquez ahí es darle un contenido a la práctica política emancipadora. Lo que hay aquí, lo que hay detrás de la obra de Sánchez Vázquez es la intención de reivindicar la política, de reivindicar la acción política en perspectiva de una sociedad diferente. Eso que aquí, hoy en las aulas de filosofía y letras, resulta muchas veces, ¿no?, puesto casi como algo imposible, y no solo en las aulas de filosofía y letras, sino como algo ilusorio que ya no se debe reivindicar porque tiene más peligros que el hecho de vivir en esta sociedad. Entonces, con esta perspectiva de la posibilidad de crear una sociedad diferente, el doctor Sánchez Vázquez va a decir que la práctica política, con esta perspectiva, tiene también que ser sustentada, siguiendo a la tradición clásica, desde una perspectiva teórica, pero que la teoría debe ser acompañada siempre por la práctica política, porque la práctica política va a tener un contenido o le va a dar un estatuto epistemológico, ¿sí? Es decir, no basta leer muchos libros sobre lo que es la revolución, no basta leer muchísimos libros sobre teoría de cómo se arma una revolución, sino que la revolución se construye y se hace haciéndola. Y en el enfrentamiento a las condiciones particulares de la sociedad encontraremos las contradicciones también de la teoría. Esto lo va a hacer el doctor Sánchez Vázquez, por supuesto, a partir de su lectura de las tesis sobre Feuerbach. Es bien conocida la tesis 11, ¿no? El mundo, ¿no? Los filósofos lo único que han hecho es interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Bueno, esta tesis, que es paradigmática, no deja muchas veces de dejar fuera todas las otras tesis, ¿no?, y que van a mostrar que, claro, se trata de transformar el mundo, pero el mundo no se transforma tampoco desde aquello que Lenin llamaba el infantilismo de izquierda, es decir, con la pura práctica, sin más, sin estudiar, sin tratar de comprender la realidad. Tiene que haber este vínculo necesario.
La otra parte importante de la obra de Sánchez Vázquez está relacionada con la interpretación, por supuesto, de el joven Marx y de esta discusión que ya mencionaba el propio Vargas respecto a lo que sería una comprensión del ser humano en estos textos de juventud de Marx, ¿no? Y que le contraponían con la otra vertiente dominante del marxismo en la época, que era la althuseriana. Entonces, creo que aquí había un problema que tenía que enfrentar Stefan respecto a cómo abordar esto, y me parece que lo hace de una manera bastante clara y que le va a permitir mostrar estas contradicciones y estos problemas en la obra de Sánchez Vázquez. Lo hace a través del concepto de praxis, y lo hace a través del concepto de praxis, sobre todo siguiendo el análisis que hace Sánchez Vázquez de las tesis sobre Feuerbach. Entonces, creo que ahí se logra hacer efectivamente ese trabajo con muchísima claridad y respetando muchísimo el espíritu, digamos, crítico del propio Sánchez Vázquez. Cuando se trata de Bolívar, es otro concepto el que resulta eje de la exposición, y se va a referir al concepto de ethos, o este concepto que va a servir al propio Bolívar como una explicación de como una consecuencia de su análisis sobre el concepto de valor de uso. Como todos nosotros sabemos, porque insisto, ¿no?, estamos participando ahora en esta clase, ¿no?, Bolívar ha formado a generaciones de estudiantes en la lectura del Capital, ¿sí? Es bien sabida, ¿no?, la gente que se formó desde la Facultad de Economía, ¿no?, en la lectura del Capital a partir de los estudios o de la participación en las clases de Bolívar Echeverría. Y hoy mismo lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, lo que hace Bolívar es analizar finalmente el concepto de valor de uso. Y lo que va a importar acá es lo siguiente. Dice Stefan, lo mencionó aquí Vargas, que Bolívar criticará de manera quizá muy sesgada, una mención por ahí en Sánchez Vázquez, que la praxis en su caso tiene una concepción demasiado abstracta. Y en todo caso, esta crítica será mucho más clara en lo que él considerará que se debe estudiar a partir de la obra de Marx. Lo interesante acá es que Bolívar se da cuenta que cuando se habla de la modernidad capitalista, normalmente lo que se hace es referir a la modernidad capitalista europea como si fuese un modelo cultural, económico y social que es idéntico en todas partes y que se reproduce de igual forma en todo el mundo. Desde una perspectiva latinoamericana, efectivamente, lo que hará Bolívar es darse cuenta que el valor de uso se concreta en prácticas concretas que resultarán diversas también a partir de elementos culturales. Y de ahí derivará además las formas de resistencia frente a esas prácticas o esas maneras en las que se concreta el valor de uso. De ahí viene este concepto de ethos. No me voy a referir a todo esto porque, a pesar de que es muy interesante, pues es obvio, no es la intención de esto, pero el que para nosotros resultará quizá más importante es cuando habla de esto que él va a llamar el ethos barroco, ¿no? Y que quizás si pudiéramos generar finalmente esta famosa discusión interdisciplinaria entre la filosofía y la historia, por ejemplo, resultaría de gran importancia para una comprensión distinta de la historiografía y de la historia latinoamericana. El barroco lo comprende Bolívar como un mecanismo de resistencia, atravesado por el mestizaje, y que eso en términos históricos nos lanza a una perspectiva totalmente distinta de lo que representó la colonia y la dominación colonial en América, y que nos pone a nosotros en México en particular en una perspectiva distinta de nuestra propia resistencia a la dominación. Es decir, no se trató simplemente de que en el momento de la conquista y con la instauración de la colonia se acabara cualquier posibilidad de resistencia, sino que la resistencia se generó a través de la cultura. Y el mestizaje filtró a través de él la resistencia cultural que se muestra, diría, en términos de Bolívar, en este ethos barroco que constituye lo latinoamericano, que constituye nuestra cultura y que la distingue de otros tipos de prácticas, de resistencias frente a la sociedad capitalista. Entonces creo que estos dos conceptos, ejes, serían los que podemos ver en la obra de Stefan. Por un lado, en el caso de Sánchez Vázquez, el concepto de praxis, ¿no?, que va a resultar fundamental, y por otro lado el concepto de ethos, que van a ser trabajados. Por supuesto, esto no salva que quizá hubo muchas otras cosas que Stefan no trabajó, eso es evidente, pero creo que para nosotros hoy, en este momento,